Listo, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las audiencias orales. Si ustedes revisan el Código Procesal Civil, encontrarán que hay referencia a las audiencias orales en varias partes del código, o fundamentalmente en dos partes, donde se regula la parte general, que es en el artículo 50, por ahí, y también hay audiencias orales reguladas en cada uno de los procesos que contiene el Código Procesal Civil. Sin perjuicio de que veamos ampliamente el tema de las audiencias orales cuando veamos cada uno de los procesos, hoy vamos a hablar de las generalidades de lo que involucran las audiencias orales en el Código Procesal Civil. Vamos a comenzar diciendo que las audiencias orales constituyen la forma en la cual se manifiestan los principios de inmediación y concentración. En las audiencias orales se hace realidad el principio de inmediación porque es el momento fundamental en el que el tribunal tiene contacto con los elementos de la relación jurídica material. Es el momento en que el tribunal se reúne con las partes, el tribunal ve a los testigos, el tribunal escucha al perito, o por lo menos el momento en que se reúne con las partes, dependiendo si es la audiencia preliminar o es la audiencia complementaria. El principio de inmediación implica en principio, esa relación directa del tribunal con las partes, y ese principio de inmediación implica, como se quiere con el Código Procesal Civil, ese aumento en la calidad de la justicia por la relación directa que tiene el tribunal con las partes y con los elementos de la relación jurídica material. Y en cuanto al principio de concentración, el Código Procesal Civil dice que las audiencias orales deben realizarse en el menor cantidad de actos posibles y en audiencias, si es que se fracciona la audiencia, cercanas en el tiempo. Dice el código que se pueden verificar en una o varias sesiones separadas por recesos, o incluso continuarse al día siguiente, siempre y cuando se realice como una unidad procesal. Y recordemos que el principio de concentración es un principio que lo que pretende es que el proceso no se extienda en el tiempo y que al final de cuentas la inmediación no sufra como consecuencia de la larga duración del proceso. Se regula en el tema de las audiencias orales el deber de asistencia. Dice el código que las partes deben comparecer a las audiencias personalmente, y si no lo hacen personalmente, deben comparecer representadas por abogados con facultades para conciliar. Este tema de la asistencia de las partes a las audiencias es un tema de los que más preocupa la doctrina procesal, porque la inasistencia de la audiencia a las partes quiebra de alguna manera esa necesidad de que el tribunal tenga una relación directa con las partes interesadas en el conflicto. El tema de la inasistencia a las audiencias orales
lo regula el código con mucho detalle, lo regula el ordenamiento jurídico con mucho detalle, porque hay, hay un interés del legislador en que el proceso se tramite con intervención de las partes. Pero como el código permite que se otorgue poder, tenemos que tener claro que el actor que no quiera ir a la audiencia puede puede darle un poder especial judicial al abogado y al final la audiencia se realiza únicamente con el abogado si el actor no asiste. Claro, el actor asiste cuando necesariamente tiene que ir porque la parte contraria lo llamó a declarar. Entonces tiene que ir. Con la finalidad de propiciar la asistencia de las partes a las audiencias, el código establece, digámosle, unas sanciones por inasistencia. Si el que no llega a la audiencia preliminar, porque aquí vamos a ver el tema de la asistencia a la audiencia preliminar, si el que no llega a la audiencia preliminar es el actor, o sea, aquel que planteó la demanda, el proceso, el tribunal va a tener por desistida la demanda o, si hay una reconvención, la reconvención, y se condena al actor al pago de las costas, los daños y los perjuicios causados. Esta es la consecuencia y esta es la consecuencia de no asistir a la audiencia preliminar y vean que es una consecuencia grave. Si el actor no asiste, se ordena, se declara, se da por terminada la demanda y se le condena a pagar costas, daños y perjuicios. Y vean que esta es una responsabilidad que recae sobre el abogado fundamentalmente, que es el que tiene que asesorar a las partes. Dice el código que aunque... Profe, Ajá. perdón, Sí. ¿no hay forma de que la persona que no asista pueda justificar? Sí, sí es probable, el código establece posibilidades de justificar, ¿verdad? Cuando es por alguna razón de caso fortuito o fuerza mayor, puede justificar. No es por cualquier motivo que puede justificar, pero el código sí establece, y ya lo vamos a ver oportunamente, sí establece la posibilidad de justificar. Gracias, profe. Con mucho gusto. A pesar de que si el actor no asiste, ¿verdad? Dice el código que puede continuar el proceso si alguna de las partes presentes alega interés legítimo o cuando la naturaleza de lo debatido exija la continuación siempre que no exista impedimento cuya superación dependa exclusivamente de la parte demandante. O sea, la regla general es, se tiene por desistida la demanda si no llega el actor, pero si la otra parte manifiesta que le interesa que se continúe con el proceso puede continuar. Si el que no asiste a la audiencia es el demandado, a la audiencia preliminar, se dicta sentencia y de inmediato, aunque haya contestado el demandado y no asistió a la audiencia preliminar, ni siquiera se resuelve sobre la prueba que él ofreció y se dicta sentencia de inmediato. ¿En qué caso no se dicta sentencia de inmediato? Cuando sea necesario practicar prueba ofrecida por el actor, claro, por tratarse de hechos no susceptibles de ser probados por confesión o que las pretensiones se refieran a cuestiones de orden público o derechos indisponibles. O sea, hay ciertos supuestos en que practicar la prueba es necesario. Solo en esos supuestos se practicará prueba en un proceso en el que el demandado no asiste a la audiencia preliminar. Si a esa audiencia preliminar no llega ninguna de las partes, dice el código que se tendrá por desistido el proceso
sin condenatoria alguna para ninguna de las partes. Esta norma establece como una especie de presunción, ¿no? Como no llegó el actor y no llegó el demandado, debe ser porque ya no están interesados en continuar con el proceso, o quizá, que sería lo mejor, ya llegaron a un arreglo extrajudicial y por eso ninguno de los dos asiste a la audiencia, a la audiencia preliminar, con conocimiento claro que le van a tener por desistido el proceso y que de todas maneras no hay ninguna condenatoria para ninguno de los dos. Profe, una consulta. Sí. Cuando ya se pone por desistido el proceso, eso también impide que más adelante vuelva a poner una denuncia. Cuando se tiene por desistido el proceso, sí es posible volver a plantear otra demanda. No denuncia porque denuncia es... Sí, otra demanda, perdón. Sí, Lucía. ¿De acuerdo? Y después, ahora, después lo vamos a ver que el desistimiento permite volver a plantear la demanda. Profe, Sí. ¿qué pasa si el que no asiste es el abogado? Si el que no asiste es el abogado, el proceso continúa con la parte que esté ahí, aunque esté sola. Ok, está bien, gracias. Ya lo vamos a ver que la inasistencia del abogado no es motivo para suspender las audiencias. Profe, perdón, no entendí lo que acaba de decir. O sea, si el abogado no va, igual siguen con, Con la audiencia. Sí. aunque esté solo. Sí. Porque la inasistencia del abogado no implica suspensión de la audiencia. Ah, ok. Entonces, profe, entonces la persona se representaría a sí misma en esa audiencia. Exactamente. Salvo que se justifique, ¿verdad? Que el abogado Ok, no asistió por alguna razón de caso fortuito o fuerza mayor. ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué pasa si a la audiencia complementaria, que es la audiencia en que se practica la prueba, que es la audiencia del juicio final, no asiste una de las partes? El código dice que si no asiste una de las partes a la audiencia de prueba, solo se va a practicar la prueba de la parte que asista. Y se acuerdan que yo les expliqué por qué solo se practica la prueba de la parte que asista. Todo lo que les expliqué de que en este caso, cuando se trata de la práctica de la prueba, quien debe hacer el interrogatorio es el abogado o la parte. Si ni el abogado ni la parte llegan, no hay quien pregunte y el código ya no aplica aquella práctica y aquellas disposiciones del código de 1990 que decía que el que preguntaba era el juez. Si la parte no llega, la prueba de esa parte no se practica porque no hay quien pregunte. Solo se practica la prueba de la parte que no llegue si la parte contraria manifiesta expresamente que está interesada en que esa prueba se practique y en tal caso será esa parte la que está interesada en que la prueba se practique la que haga el interrogatorio. Si no llega ninguna de las partes, se dicta sentencia inmediatamente, si es posible, de acuerdo con lo que consta en el expediente. O sea, si no llega ninguna de las partes, no se practica la prueba ofrecida, así lleguen los testigos solos y se dicta sentencia inmediatamente. Profe, Sí. es que no me queda claro en qué caso no se podría dictar sentencia de una vez. Digamos, en el caso de la audiencia preliminar, ¿en qué caso sería necesario practicar la prueba ofrecida por el actor, por ejemplo? Hay supuestos en que en un proceso es obligatorio practicar prueba. Por ejemplo, cuando es un proceso que versa sobre derechos indisponibles. Yo creo que esto ya lo había explicado yo en alguna oportunidad. Un claro ejemplo de un proceso en el que siempre hay que practicar prueba, pero es de materia de familia, pero el ejemplo sirve también porque en materia civil podría haber algún
supuesto parecido que no se me ocurre en este momento, el tema del divorcio. En el divorcio, como el estado civil es indisponible, ¿verdad? En el proceso, en el divorcio, la parte, no basta con que el demandado acepte que incurrió en una causal de divorcio, es necesario que quede probado que se incurrió en esa causal para que el tribunal pueda resolver la demanda. Hay derechos indisponibles que la parte de los que no basta el reconocimiento de la parte contraria en virtud de lo cual es necesario practicar la prueba. Habría que ver. Y también cuando se trata de hechos que no son susceptibles de ser aceptados, que no son susceptibles de ser aceptados probados mediante confesión. Vamos a ver, hay personas que no pueden confesar en nombre de otras. Por ejemplo, el albacea de una sucesión que no esté autorizado para confesar en nombre de la sucesión no puede confesar, digamos, en nombre de la sucesión. Entonces, aunque ese albacea haya contestado afirmativamente los hechos, como ese albacea no puede comprometer a la sucesión, el tribunal está obligado a practicar la prueba para que se tenga por probado un hecho. Los supuestos son excepcionales, pero habría que buscarlos ahí con mucho detalle pero ahí está la posibilidad. El legislador estableció la posibilidad. Ok, profe, gracias. Si no asiste ninguna de las partes, decía, se dicta sentencia inmediatamente, si es posible, de acuerdo con lo que consta en el expediente. ¿Cuándo puede no ser posible? También, cuando el tribunal tenga alguna duda sobre cómo resolver por un tema probatorio y entonces ordene prueba complementaria para salir de la duda y dictar la sentencia de la mejor manera. Dice el código, que lo veníamos ya adelantando, que, bueno, primero, hay que decir que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la oralidad y el proceso por audiencias es al tema de la posposición y suspensión de audiencias. Es muy común que el litigante demandado, con el fin de atrasar el proceso, busque cualquier manera para posponer las audiencias o para suspenderlas. Por eso, para evitar eso y para lograr el principio de justicia pronta y cumplida, el legislador tomó una serie de medidas que podrían parecer drásticas, pero que tienen como finalidad que las audiencias se suspendan lo mínimo posible y se pospongan lo mínimo posible. Por eso dice el código que no se posponen ni suspenden las audiencias por la inasistencia por la ausencia de los abogados. Y además dice el código clarito, la posposición y suspensión de audiencias solo se admitirá por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Y vean que lo dice claramente, caso fortuito o fuerza mayor comprobados. Fuerza mayor, un hecho que aunque previsible es inevitable. Caso fortuito, un hecho imprevisible e inevitable. Cuando se suspenda una audiencia, dice el código, se debe reanudar en el plazo de 10 días. Vean que el 50.3, párrafos segundo y tercero, son contradictorios. En el párrafo tercero dice que el plazo máximo de la suspensión son 10 días. Y al principio del párrafo tercero dice
que la suspensión máxima son 5 días. Esto es un error legislativo. En algún momento a alguien se le ocurrió que era más bonito poner 5 en lugar de 10 para ser concordante con el párrafo segundo, y le pusieron 5 y quedó el artículo ahí un poco desfasado en cuanto a eso. Por eso, la mejor interpretación para evitar la afectación de los actos procesales es entender que la suspensión puede ser hasta por 10 días. Y dice el código que si se supera el plazo y se afecta el principio de inmediación, no se puede reanudar la audiencia y es necesario señalar para una nueva audiencia y comenzar de nuevo lo que se haya hecho ya. Y aquí hay que tener presente, hay que recordar que hay un artículo que dice que la utilización de medios tecnológicos no implica la ruptura del principio de inmediación. Esa norma tiene que estar aquí en la interpretación y es una norma que también tiene que estar presente en cualquier resolución que haya que adoptar en relación con la nulidad. La dirección de la audiencia es otro tema que regula el Código Procesal Civil con detalle. Se entiende que la audiencia, el tribunal debe dirigirla según todos los poderes y deberes que le confiere el Código Procesal Civil y la ley. Se trata de que el tribunal mantenga la igualdad de las partes y que mantenga el orden y el decoro en la audiencia. Para eso tiene todos los poderes que le confiere la ley, incluso hasta la posibilidad de sacar de la audiencia a alguien que no está ajustándose a lo que establece la norma. El tribunal debe verificar, hacer la verificación del tiempo, del lugar, de la asistencia de las partes, debe identificar a todas las partes presentes. Es necesario que el tribunal le explique a las partes y a los abogados los fines de la audiencia. Lógicamente, los fines no son los mismos cuando la audiencia es preliminar o cuando la audiencia es complementaria. Además, el tribunal tiene que hacer, como parte de la dirección de la audiencia, hacer todas las advertencias legales que sean pertinentes, debe mantener el orden en el acto y si asisten varios abogados, será necesario que les explique que solo puede actuar uno por declarante. O sea, no es el código no permite que a una audiencia concurran muchos abogados y que todos hablen. Debe mantener el orden. Esa norma tiene su razón de ser, ¿verdad? En experiencias que vivimos los que lo redactamos, en que a una audiencia llegaban 5 o 6 abogados a representar a una parte, a veces hasta para impresionar, y lo que era esa la idea de impresionar, y si se les dejaba participar a todos, eso se convertía en una vulneración del principio de igualdad, fundamentalmente cuando una parte iba representada solo por un abogado o por una abogada. Profe, Sí. ¿hay algún límite de abogados que pueda tener una persona? ¿Perdón? ¿Hay algún límite de abogados que pueda tener una persona? Ninguno. Bueno, una parte. No hay límite. No hay. Ok. Hay audiencias, usted ve que hay audiencias. Un día de esto yo venía saliendo de la corte y acababa de terminar un juicio y venían, creo que era un juicio penal, y venían como 7 abogados con una de las partes. O sea, esa parte estaba representada por 7 abogados. Hay juicios muy grandes en que
puede ser necesario, ¿no? Que un abogado se encargue de algo, otro de otra cosa y otro de otra cosa, principalmente ahora que hay muchos abogados, muchos bufetes que trabajan con varios abogados. Pero no hay Gracias, un límite establecido legalmente. gracias, profe. Otro de los temas importantísimos en el tema, cuando se trata de la oralidad, es la documentación de la audiencia. La peor forma de documentar una audiencia en el mundo que vivimos actualmente sería mediante una acta escrita como la hacíamos nosotros cuando no teníamos sistemas de grabación del sonido y de la imagen. Cuando yo era juez, practicaba la prueba solo yo, no tenía nadie auxiliándome, con nadie trabajaba, nadie estaba conmigo ahí, y yo iba oyendo al testigo, iba escribiendo todo lo que el testigo decía. Comprenderán que esa forma de practicar la prueba me ayudaba muy poco para mantener un control de la sala de audiencias. Y además era dificultoso, había que escribir muy rápido y había que tener mucha concentración para escribir todo lo que decían los testigos. Entonces, en un día de practicar prueba en materia civil, cuando se recibían 5 o 6 testigos, terminaba uno muerto de cansancio y con un poco contacto con el testigo, porque el mismo hecho de estar pendiente de lo que dice y de ir documentando podía implicar una afectación a la percepción que uno podía tener en la práctica de la prueba. Hoy por hoy, de acuerdo a lo que dice el código, el tribunal está ahí poniendo atención con la tranquilidad de que todo se está grabando, si no con sonido e imagen, por lo menos con sonido. En algunas circunstancias especiales, dependiendo del lugar donde se haga la audiencia, porque puede ser que la audiencia se haga en el lugar de los hechos, en una finca allá muy lejos, será necesario, atendiendo a las circunstancias, hacer actas escritas. Pero todo parece indicar que las actas escritas ya van pasando de moda, porque ahora es muy fácil tener sistemas de grabación del sonido y de la imagen. Cuando se plantee algún aspecto en una audiencia oral sobre el que haya que deliberar, y deliberar implica que los miembros del tribunal tienen que reunirse solos para discutir la forma de resolver algún tema, algún punto de la audiencia, esa deliberación debe hacerse en secreto. Y esto no es nuevo. El Código de 1990 establecía que las deliberaciones para tomar decisiones debían ser secretas. Para ese efecto, el tribunal puede retirarse de la sala, ¿no? O puede retirar a las personas que están en la sala, pedirle que se retire. Cuando se trata de sentencias, el plazo para deliberar no puede exceder de 2 días, máximo 5 días en casos complejos. Y una vez terminada la redacción de la sentencia, que no necesariamente la redacción la tienen que hacer todos, ¿verdad? La redacción la hace, si son 3 jueces, la redacción la hace uno, pero en la deliberación, en la decisión, sí tienen que participar todos. Terminada la redacción, se comunica lo resuelto, y para notificar lo resuelto, cuando esa notificación se haga en audiencia oral, debe comparecer al menos un miembro del tribunal. Esto suponiendo que se notifique oralmente en audiencia, práctica que posiblemente no va a ser muy común porque el código exige que en todo caso, cuando se notifique una sentencia, se debe entregar
una reproducción escrita de la sentencia. ¿Estamos, jóvenes? Listo. Vamos a cambiar de tema. La idea de hablar de las audiencias orales era en términos generales. Después del Procesal Civil 2, vamos a volver sobre cómo se realizan las audiencias orales, el contenido de las audiencias orales en cada uno de los procesos. Vamos a hablar sobre formas extraordinarias de conclusión del proceso. Con el Código Procesal Civil de 1990, en el Código Procesal Civil de 1990, esto que ahora llamamos formas extraordinarias de conclusión del proceso, se llamaban formas anormales de conclusión del proceso. Nosotros le cambiamos la denominación, ¿verdad? Le quitamos la palabra anormal y le pusimos la palabra formas extraordinarias, le dimos esa denominación, siguiendo alguna doctrina italiana que les denomina así y tomando en consideración que se oye mejor. Cuando se llamaban formas anormales, era cuestionable el concepto anormales porque no hay nada más normal que terminar un conflicto mediante una conciliación. O sea, terminar un conflicto mediante una conciliación no tiene nada de anormal. Y ahora se llaman extraordinarias porque, de acuerdo a cómo está estructurado el proceso, la forma ordinaria de terminar un proceso es mediante una sentencia firme. Y todas las demás formas se entiende que son extraordinarias. La primera forma extraordinaria de conclusión del proceso es la conciliación. Y vamos a decir que es una forma extraordinaria precisamente por eso, porque la ordinaria es la sentencia. Y lo otro, decir que es una forma de conclusión del proceso, es una forma de decir fundamentalmente que concluye el proceso de conocimiento, porque normalmente después de la sentencia viene otro proceso o una etapa del proceso que es la ejecución. Y lo mismo puede suceder con cualquiera o con estas formas extraordinarias. La primera forma extraordinaria de conclusión del proceso es la conciliación. La conciliación puede ser, de acuerdo con el artículo 51, puede ser extrajudicial o puede ser judicial. El Código Procesal Civil dice que se puede hacer una conciliación extrajudicial antes o durante el proceso, según lo que al efecto dispone este código y las leyes especiales. ¿Cuál ley especial? Bueno, la que se refiere a la conciliación, pero fundamentalmente la ley de resolución alterna de conflictos. Y vean que dice que esa conciliación extrajudicial se puede hacer antes o durante el procedimiento. Claro, si se llega a una conciliación y esa conciliación hay que ejecutarla, el mismo artículo 51 lo dice, que el acuerdo homologado, la ejecución de ese acuerdo homologado, que tiene que ser homologado, se debe hacer ante el tribunal que haya hecho la homologación. Y la conciliación tiene una característica
que la distingue de otras figuras. La conciliación, para que un arreglo extrajudicial se llame conciliación, tiene que participar, tiene que intervenir un funcionario judicial, sea un tribunal o puede ser una de las instituciones o de los departamentos que hay en el Poder Judicial dedicados a la conciliación. Dice el código que las partes pueden contar con la asesoría de un abogado en la conciliación y que si las partes, ya la conciliación judicial, si las partes lo acuerdan, pueden hacerlo ante el conciliador judicial del tribunal o un centro de conciliación judicial con especialidad en la materia. Y extrajudicialmente puede hacerlo ante un centro de conciliación extrajudicial de los que la ley autorice, que la ley de resolución alterna de conflictos establece esa autorización. Cuando se trate de tribunales unipersonales, tribunales colegiados, basta con que la conciliación la presida uno solo de los integrantes. Y en todo caso, en cualquier caso que se haga una conciliación, el tribunal debe homologarlo. La decisión que tomen las partes en un acuerdo conciliatorio produce efecto de cosa juzgada material, salvo que la ley disponga lo contrario por la naturaleza de la controversia. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de la naturaleza de la controversia? Que bueno, si la conciliación versa sobre el derecho, por ejemplo, a pensión alimentaria, esa conciliación, no produce cosa juzgada material porque hay una norma que dice que en materia de familia, que lo resuelto sobre alimentos no produce cosa juzgada material. Listo. Lo fundamental de la conciliación es que interviene un conciliador, que puede ser un integrante del mismo tribunal o puede ser un conciliador extrajudicial debidamente autorizado por ley. ¿Estamos? Y la otra forma extraordinaria de conclusión del proceso es la transacción. La transacción es un contrato. Y a diferencia de la conciliación, en la transacción no hay un tercero que intervenga como conciliador o mediador. Por más que un abogado sea el que dirija la actividad de transacción, la intervención de ese tercero no es indispensable. La transacción es un contrato al que llegan ambas partes, mediante el cual dan por finalizada una controversia presente o futura, y esa transacción es un contrato. Y es un contrato que está regulado en el Código Civil, en el artículo 1367 del Código Civil, artículo que además establece los requisitos que debe tener una transacción. Si las partes realizan una transacción fuera del proceso, lo que hacen es que presentan el contrato ante el tribunal, ¿no? Aportan el documento privado, público, en el que conste lo convenido, y también se puede hacer una transacción suscrita mediante acta ante el tribunal con la cual se da por terminado el proceso. Cuando se presente una transacción, el tribunal tiene que analizarla, determinar si concurren los requisitos de validez
que exige el Código Civil. Si contiene defectos subsanables, puede prevenir que los corrijan y, salvo disposición legal en contrario, la transacción, una vez que es homologada por el tribunal, produce cosa juzgada material. Si esa transacción comprende todo lo que es objeto de debate, tiene como consecuencia la terminación del. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y la transacción? En la conciliación interviene un conciliador. La transacción es un contrato entre las partes, en el que no es requisito fundamental la intervención de un tercero. ¿Estamos? Y vamos a ver la renuncia del derecho. Vean, cuando un proceso se concilia, no se puede volver a plantear la demanda, porque ya hay cosa juzgada. Cuando se produce una transacción, no se puede volver a plantear la demanda, porque ya hubo arreglo. Y esa conciliación, esa transacción, tienen efecto de cosa juzgada material. Se regula en el código lo que se llama renuncia del derecho. Es otra forma extraordinaria de conclusión del proceso. La renuncia del derecho implica una manifestación de voluntad del actor en el que expresa que renuncia al derecho. Renuncia al derecho material que está reclamando en el proceso. Ya no está interesado en el derecho material y renuncia. Para que el actor, el demandante, haga esa renuncia, no es necesaria la conformidad de la parte contraria, y cuando la renuncia sea admitida por el tribunal, se da por terminado el proceso, salvo que la renuncia sea parcial. Si la renuncia es parcial, se continúa el proceso por lo que no se ha renunciado. Y cuando hay renuncia del derecho, el renunciante va a ser condenado al pago de costas y los daños y perjuicios ocasionados a la parte contraria. Y cuando se renuncia al derecho, no es posible plantear un nuevo proceso por la misma causa o por el mismo objeto. Dice el código que si se renuncia los derechos de la demanda, eso no puede implicar, porque no puede implicar la renuncia de los derechos de la contrademanda o la renuncia a los derechos del interviniente excluyente. O sea, que si se renuncian los derechos de la demanda, puede continuar el proceso por la contrademanda y puede continuar el proceso en relación con el interventor excluyente. Listo. Ni en la conciliación, ni en la transacción, ni en la renuncia del derecho se puede volver a plantear la demanda. Profesor, perdón, es que esto último del interventor excluyente, eso no, o sea, no lo pude captar. ¿Usted se acuerda qué es el interventor excluyente? Sí, nosotros lo habíamos visto, pero... Sí, yo me acuerdo que lo habíamos visto, claro. Ya le digo. El interventor excluyente es el tercer pie del banco, ¿verdad? Cuando un tercero se introduce en el proceso, porque el tribunal se lo permite, demandando a las dos partes que ya están litigando. Vimos que era otra demanda acumulada. Entonces, en un proceso tenemos tres demandas. La del actor, la del reconventor y la del interventor excluyente.
A que reclama el derecho de él sobre sobre el que están reclamándose, digamos, las partes. Sí, ya me acordé bien. Si se renuncia al derecho que se está reclamando en la demanda, esa renuncia la hace el actor. Sí, señor. Entonces el proceso tiene que continuar con la reconvención, que es una demanda del demandado, que no la ha renunciado, y debe continuar con la demanda del interventor excluyente, que es un tercero y que no ha renunciado tampoco. Entonces el proceso debe continuar, ¿verdad? ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Muy claro. Gracias. El otro tema, perdón, la otra forma extraordinaria de conclusión del proceso es la satisfacción extraprocesal. Esta satisfacción extraprocesal es un producto de la jurisprudencia que al final se introdujo al código. ¿Qué implica satisfacción extraprocesal? Bueno, cuando el demandado o cuando el contrademandado satisface parcialmente, total o parcialmente, fuera del proceso, la pretensión formulada por el demandante. Y cualquiera de las partes puede ponerlo en conocimiento del tribunal. ¿Qué es la satisfacción extraprocesal? Bueno, yo demando a Manuel para que me pague una cantidad de dinero y después de que cuando estamos en puro pleito en la demanda, Manuel llega a la oficina o llega a mi casa y me dice, mira, vamos a acabar con este problema, toma, te voy a pagar. Y me paga. Pues yo le comunico al tribunal que ya me pagaron, que ya estoy satisfecho, que extraprocesalmente me cumplieron lo que yo quería con la demanda. Cuando se compruebe que la pretensión ha sido satisfecha, total o parcialmente, el tribunal así lo declara. Si es satisfacción total, el tribunal da por terminado el proceso, y si es parcial, continúa por la parte no satisfecha. Si la satisfacción extraprocesal es consecuencia de la voluntad unilateral del demandado, o sea, lo hizo voluntariamente, se le puede condenar al pago de costas, intereses, daños y perjuicios, tomando en cuenta la naturaleza y el estado del proceso, los derechos satisfechos y la estimación de la demanda. Vean que es una posibilidad que se le condene al demandado que ha hecho una satisfacción procesal. Y también dice el código que se podrá eximir del pago de costas, daños y perjuicios de acuerdo con las circunstancias. O sea, queda a criterio del tribunal decidir si condena al demandado que ha incurrido en una satisfacción extraprocesal al pago de costas, daños y perjuicios. ¿Qué es lo que debe hacer un demandado que hace esta satisfacción extraprocesal? Bueno, pedirle un recibo, pedirle un escrito al actor diciéndole, mire, yo le pago aquí ya, pero usted me firma un escrito solicitando que me eximan del pago de costas, daños y perjuicios. ¿Verdad? Porque sería contraproducente que además de satisfacer extraprocesalmente la pretensión, todavía me condenen a pagar costas, daños y perjuicios. Profe. Sí. ¿Y por qué el tribunal tiene que comprobar que la pretensión ya está satisfecha y no solo terminar el proceso una vez que la parte le dice que ya extrajudicialmente está satisfecho? Porque puede ser un mecanismo del demandado simplemente para evadir las responsabilidades en el proceso. Incluso un demandado podría hacer un depósito y decirle al tribunal, mire, ya deposité, ya hice una satisfacción extraprocesal. Y el tribunal le puede dar audiencia a la parte contraria y la parte contraria puede decir, no, bueno, mire,
depositó eso, pero no me ha pagado las costas ni los daños y perjuicios. O sea, no puede ser así tan a la libre, ¿verdad? Ahora, si es el actor el que presenta el escrito diciendo, mire, a mí ya el demandado satisfizo extraprocesalmente la deuda que yo estaba reclamando aquí y no pide nada, que se condenen costas, el tribunal, de acuerdo con las circunstancias, podría resolver, dar por terminado el proceso sin condenar en costas al demandado. No sé si me expliqué. Sí, profe, gracias. Profe, ¿y esas circunstancias entonces son solamente que que el demandado tenga la prueba de que ya el actor no le hago, o el tribunal por sí solo puede decir que no lo condena? Sí, aquí hay que ver el caso concreto, ¿verdad? Si a mí como tribunal, el que me dice que ya le hicieron satisfacción extraprocesal es el actor, posiblemente yo tome el criterio de que no condeno en costas. Porque el actor, ni siquiera el actor me dijo, mire, ya se produjo una satisfacción extraprocesal, pero condenen en costas al demandado porque yo no estoy satisfecho. Totalmente. Parece que la satisfacción extraprocesal puede ser parcial, ¿verdad? Y cuando es parcial hay que continuar con el proceso. Habría que ver el caso. Okay. Queda muy digamos, al criterio del tribunal. Bueno, Ok, gracias. mucho gusto. El otro supuesto de forma extraordinaria de conclusión del proceso es el de la imposibilidad sobrevenida del proceso. Este instituto de la imposibilidad sobrevenida del proceso no existía en nuestra legislación. Lo tomamos de la legislación italiana que lo regulaba con bastante detalle y yo descubrí la existencia de ese instituto en una sentencia que tuve que dictar en un asunto ahí muy complicado en que un abogado muy estudioso que fue profesor de la Universidad de Costa Rica alegó esta imposibilidad sobrevenida que yo no conocía, que no había visto nunca, y al final dicté una sentencia haciendo una sentencia, la única sentencia que yo conozco, que yo conozco, ¿verdad? No estoy diciendo que es la única que se ha dictado, donde se acoge este instituto de la imposibilidad sobrevenida del proceso. Si alguien se acuerda, me recuerda subirles esa sentencia al WhatsApp para que si alguno quiere la vea, pero es una sentencia muy grande, pero avísenme para subirles la sentencia. La imposibilidad sobrevenida se da cuando un litigio se vuelve imposible. ¿Cuándo, en qué caso un litigio se vuelve imposible? Bueno, cuando desaparece una de las partes o las dos partes y esas partes no pueden ser sustituidas mediante el fenómeno de la sucesión. O no pueden ser sustituidas o no se justifica sustituirlas. Porque el proceso ya carece de sentido. Y voy a poner un ejemplo antes de que a alguien se le ocurra decir, profe, ¿y un ejemplo? En un proceso de divorcio, para poner un ejemplo de familia que son los más fáciles, porque los de civil son complicados, ni siquiera el de la sentencia se lo voy a contar, porque el de la sentencia fue un asunto muy complicado que involucra temas muy profundos como el tema de las quiebras y todo eso. Si se está tramitando un divorcio y se muere uno de los cónyuges,
¿Se justificará sustituir a uno de los cónyuges para continuar con el proceso? No, nada que ver. No. Fallecido una de las partes, pero fallecido uno de los cónyuges, el matrimonio queda disuelto, porque lo dice la ley. Y aquí no surge el fenómeno de la sucesión porque no tiene sentido nombrar un albacea para que continúe el albacea con el trámite del divorcio. Por desaparición del objeto cuando no sea posible sustituirlo. ¿Se acuerdan el objeto del proceso? Era el fin del proceso. Bueno, desaparece el fin que tenía ese proceso y no es necesario o no se justifica sustituirlo. Sigamos con el mismo divorcio. Profe, una consulta. Sí, Lucía. Digamos que si uno está tramitando el divorcio y incluye la separación de bienes y se muere una de las partes y la familia del que fallece sí tiene interés en la separación de bienes. Bueno, ahí el tema es que fallecido una de las partes, se abre el proceso sucesorio y la separación de bienes al final no se logró hacer. Ahí ya los bienes entran en sucesión a repartírselos, porque si no hay una sentencia que establezca cómo se van a repartir, ya ese proceso tampoco tiene trascendencia. Ah, bueno. Doctor, profesor, ¿quiere decir que se sustituye entonces el proceso sucesorio por el divorcio? Si se muere uno. No, no es que se sustituye nada, es que no es que se sustituye nada, es que el proceso de divorcio desaparece ya, termina. Y ya el tema de los bienes se discute en un sucesorio. Digamos que entonces digamos, la pareja o ¿verdad? La parte del matrimonio, la figura de matrimonio ya no tiene sentido, se muere también. Porque el Código de Familia dice que una de las causas de extinción del matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. Ajá, sí, ya quedó claro, gracias. Bueno, volvamos. Por desaparición del objeto. Sigamos con el tema del matrimonio. Si se muere uno de los cónyuges, y vamos a seguir con la muerte de uno de los cónyuges, ¿el proceso carece de objeto o no? ¿El fin perseguido subsiste? No, profe. No, porque ya el fin perseguido se produjo por disposición de ley. Entonces, ese proceso perdió su finalidad y como consecuencia es un proceso imposible. Finalmente dice, por desaparición de la causa. Desaparece el motivo por el cual ese proceso se interpuso. Con el tema del sucesorio podríamos entrar en el tema de la causa. Habría que ver cuál fue la causal por la que se planteó el proceso. Y finalmente dice, por imposibilidad del efecto jurídico que se trata de constituir. O sea, es imposible que en sentencia se conceda lo que se pretendía. Y eso es un motivo para dar por terminado el proceso
mediante una resolución razonable. Dice el código que en caso de imposibilidad sobrevenida del proceso, se da por terminado el proceso y cada una de las partes soportará los propios gastos del proceso fenecido. Vean que es un instituto interesante que, de acuerdo con la casuística, habría que ver en qué caso sucede esto. Casi siempre el sujeto es sustituible, casi siempre el objeto es sustituible. Por ejemplo, a veces, digamos que la finalidad es que se nos entregue un inmueble, una finca que se la llevó el río. El mismo Código Procesal Civil dice que si no se puede dar la finca que se llevó el río, la condenatoria se podría convertir en daños y pérdidas. Pero el instituto está ahí para analizarlo, para estudiarlo, para entenderlo, para disfrutarlo, ¿verdad? Para los que les gusta quebrarse el coco con estos temas científicos. Y ahí está, por cualquier eventualidad. Y esa eventualidad ya está en una sentencia que les dije que redacté yo, que fue confirmada por el tribunal y por la sala, donde aplicamos el instituto de la imposibilidad sobrevenida del proceso, y es un asunto muy interesante que incluso se dictó antes de que se aprobara el código de 2018. Seguimos. Otra forma extraordinaria de terminar el proceso, de conclusión del proceso. El desistimiento. El actor desiste de continuar con el proceso. Ya no quiere seguir y se lo manifiesta al tribunal. Dice el código que es procedente desistir antes de la sentencia definitiva. Y les voy a contar una historia. Cuando usted comienza un proceso civil y a medio camino se da cuenta que se equivocó y que ese proceso no va para ninguna parte porque se equivocó, o porque usted se da cuenta que su cliente le mintió y que en realidad ese proceso no va para ninguna parte. Lo mejor que puede hacer un litigante es, y aquí lo tiene que hacer la parte, no el abogado, lo mejor que puede hacer un litigante es desistir. ¿Saben por qué? Porque si desiste comenzando, pagará menos costas. Si desiste cuando ya el proceso está terminando, va a pagar una importante cantidad de costas. Entonces, muchos litigantes en determinadas circunstancias se enfrentan a la difícil decisión. Desisto, me van a condenar a pagar en costas, van a condenar a mi cliente a pagar costas, pero es preferible que pague un poquito y no que pague todos los honorarios que tendría que pagarle a la parte contraria en caso de que el proceso llegue hasta el final. El desistimiento puede referirse a todo o a parte de las pretensiones. Puede desistirse de una parte, ¿verdad? Cuando nos equivocamos al momento de demandar, demandamos a alguien que no tenía que haber sido demandado y sospechamos que nos van a condenar en costas a pagarle a esa parte, a esa persona que demandamos indebidamente. Bueno, lo mejor es desistir de esa persona. ¿El demandado puede desistir de la oposición? Habría que ver. El desistimiento de la oposición implica que lo van a condenar inmediatamente y eso podría reducirle un poco el pago de costas. Pero dice el código que el desistimiento parcial subjetivo, o sea, desistir de una parte, de una persona que está demandada,
es improcedente si existe litis consorcio necesario. Claro, no podemos sacar del proceso a un litis consorte necesario por todo lo que ya ustedes saben sobre litis consorcio. En un proceso ordinario, si el desistimiento se pide después de la contestación, en un proceso ordinario, si el desistimiento se pide después de que el demandado ya contestó, es indispensable que acepte el demandado ese desistimiento. Si ese desistimiento se hace en forma unilateral por parte del actor, se confiere audiencia a la parte demandada o a las partes demandadas por 5 días para que manifieste si están de acuerdo con la solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por aceptado si guarda silencio. Profe, Sí. una pregunta. Usted ahora mencionó que el desistimiento luego de la contestación debe ser aceptado por el demandado. En el caso de los procesos ordinarios, correcto, de los extraordinarios. En los demás procesos no es indispensable la aceptación. Lo dice el código y lo dice el libro también. Gracias. Pero si se desiste de la demanda, se condena en costas a la parte que desiste. ¿Qué efectos tiene el desistimiento? Bueno, admitido por el tribunal, se tiene por terminado el proceso, total o parcialmente. Si se desiste la demanda, subsiste la contrademanda. Si se desiste la contrademanda, subsiste la demanda. Cuando el demandado desista de la oposición, se dan los efectos del allanamiento y quien desiste va a ser condenado al pago de costas, daños y perjuicios causados a la parte contraria, salvo que al demandado no se le haya notificado, salvo que el demandado se encuentre en rebeldía o exista desistimiento mutuo, desistimiento de las dos partes. Profe, una consulta. En tema de contencioso, igual se cobran, se condena costas, aunque sea el desistimiento antes de la audiencia preliminar. ¿Cómo que es contencioso? Digamos como un proceso en contencioso administrativo, igual antes de la audiencia preliminar igual se condena en costas. Sí, que yo sepa, se condena en costas siempre que hay desistimiento aún en contencioso. Gracias. Sí. Cuando el desistimiento sea parcial o referido a un acto del procedimiento, la condena en costas será proporcional, ¿verdad? Y cuando haya desistimiento, las cosas quedarán en el mismo estado que estaban antes de que se estableciera la demanda. ¿Qué significa que las cosas quedarán en el mismo estado en que estaba antes de que se estableciera la demanda? Significa que todo el tema de la prescripción, si venía corriendo, se mantiene porque el desistimiento de la demanda implica desaparición de los efectos interruptores del emplazamiento de esa demanda. Y para ir finalizando, vamos a ver el tema de la caducidad del proceso. Este tema es sencillo, el tema de la caducidad del proceso, bueno, sencillo como todos los demás que acabamos de ver. En el Código de 1990, a la caducidad del proceso se le llamaba deserción. Nosotros le cambiamos el nombre porque la mayoría de la doctrina le llama caducidad, o sea, el proceso caduca, y además porque la deserción estaba muy relacionada con temas militares, ¿verdad?, de desertores y ese tema, que no se aviene mucho con nuestra
idiosincrasia. Por eso le cambiamos la denominación, aparte de que mucha doctrina le llama caducidad del proceso. ¿Qué implica la caducidad del proceso? Se establece un plazo de 6 meses. Si un proceso, la parte, fundamentalmente su abogado, lo abandona durante un plazo de 6 meses sin activarlo, sin que el proceso avance, se declara caduco. ¿Por qué se establece esta caducidad? Bueno, porque al legislador no le interesa que los procesos pendan indefinidamente, no le interesa que se presente un proceso y las partes no asuman la responsabilidad que tienen de hacer que el proceso avance. El plazo de la caducidad cuenta a partir de la última actividad dirigida a la prosecución del proceso. O sea, no toda actividad interrumpe el plazo de la caducidad. Tiene que ser una actividad, una gestión que tenga como finalidad que el proceso camine. La caducidad se declara de oficio, pero ténganlo por seguro que si ustedes abandonan un proceso por más de 6 meses, la parte contraria estará muy atenta para gestionar la caducidad. Porque los beneficios para la parte demandada, por ejemplo, son importantes. Al litigante que le declaran caduco un proceso, lo condenan a pagar costas, ¿no? Y además, el demandado se quita de encima un proceso que podría estarle dando inconvenientes. No procede la caducidad, dice el código, si la paralización es imputable exclusivamente al tribunal o si la paralización se debe a fuerza mayor o a cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes. No procede la caducidad cuando cualquiera de las partes o intervinientes impulsen el procedimiento antes de la declaratoria de oficio de la solicitud. No procede la caducidad en procesos universales y no contenciosos. El código expresamente los excluye. No procede en procesos monitorios y de ejecución cuando no haya embargo efectivo. Y esto tiene que ver con que el proceso está afectando a la parte demandada y por eso, si en un proceso monitorio de ejecución no hay embargo, significa que no hay afectación y por lo tanto la caducidad no procede. ¿Qué efectos tiene la declaratoria de caducidad? Se extingue el proceso. Cualquier derecho adquirido con la interposición o notificación de la demanda, por ejemplo, la interrupción de la prescripción que se produce con el emplazamiento desaparece. Aun cuando se declare la caducidad, la parte podría volver a plantear el proceso y los efectos de la caducidad se producen únicamente respecto de la parte responsable de la inercia a quien se condena a pagar las costas. Y en este caso de la caducidad, como consecuencia de un abandono determinado, claramente determinado por el tribunal no está en posición de decidir si condena o no condena en costas. Siempre que se declara la caducidad, es imperativo, porque así lo establece el código, condenar en costas a aquella parte respecto de la cual se declaró la caducidad. Estamos. Recuérdenme enviarle también una resolución que declara la caducidad, o que la rechaza, para que vean más o menos cómo funciona. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias.
¿Dudas que tengan sobre los temas? Hoy vimos audiencias orales y formas extraordinarias de conclusión del proceso. Dos temas interesantes, dos temas que dan mucho de qué hablar y que hay que estudiarlos con detalle porque tienen sus detallitos, ¿verdad? Valga la redundancia. Estamos jóvenes. Profe, Cuando yo pregunto dudas, parto de la base de que ustedes leyeron antes de venir a la clase, ¿verdad? Vean que para hoy lo que había que leer era muy poco y pienso que tal vez, como ya leyeron, al dar la clase puedan surgir algunas dudas que valga la pena ir despejando. profe, una pregunta. Con el tema de la posposición de la audiencia. Sí. A mí me surge una duda, por ejemplo, con este tema de los bloqueos, por ejemplo. Sí. Si el abogado tiene que asistir a una audiencia, no sé, en la zona sur, que se ha visto tan afectada por el tema de los bloqueos, ¿eso él puede utilizarlo como una justificación de ausencia o para posponer la audiencia, o la parte tiene que defenderse sola, digamos? Bueno, podría darse una situación incómoda cuando un abogado venga de camino para una audiencia y la audiencia se celebra, sin la presencia del abogado porque esa parte estuvo sin representación letrada, ¿verdad? Ahora, en la realidad, en la práctica, y esto no se los dije a ustedes porque esperaba, bueno, no se los dije porque no me acordé y por dicha que usted me lo preguntó, en la práctica es muy común que cuando uno tiene algún inconveniente llama al tribunal antes de que comience la audiencia. Mire, no pudo llegar porque se hubo un derrumbe en el Surquí, por favor tomen en cuenta que no y entonces el tribunal, para evitarse una nulidad, para evitarse algún inconveniente, lo que hace, si el hecho es público y notorio que hubo un derrumbe en el Surquí, ahora por internet se busca uno y todo se sabe, perfectamente el tribunal podría, que es parte de todas las potestades que se le da al tribunal ahora, suspender la audiencia o retrasarla o tomar alguna medida para evitar que después se incurra en alguna nulidad. ¿Verdad? Ah, gracias, profe. Y podría también ser una razón para justificar después por qué no estuvo y obligar a repetir la audiencia. Pero ahí entra un tema que es el de la buena o mala fe, ¿verdad? Un abogado que tenga un teléfono, que ahora no creo que nadie tenga un teléfono, que pueda llamar y decir, mire, tengo un problema con hoy, llama al tribunal y avisa si tiene el problema y no avisa y después se aparece ahí haciendo la justificación, el tribunal podría perfectamente tomar como una conducta de mala fe y no haber asistido a la audiencia. Vamos. Entendido, profe, gracias. Profe, digamos, tomando ese mismo ejemplo de que hay un derrumbe en el Surquí, si el abogado queda en medio del Surquí, ¿verdad? Atascado, ahí no hay señal, entonces no puede notificar. Entonces, Habría que ver, ¿verdad? Si así es así, pues habrá que repetir la audiencia, ¿verdad? Porque a la parte, por una causa, por un caso fortuito, fuerza mayor, la parte se quedó sin representación letrada. Pero les aseguro que los casitos de ese tipo así son pocos. Y que los jueces tienen un sexto, los jueces y las juezas tienen, bueno, más las juezas, tienen un sexto sentido para saber cuando una persona está actuando de mala fe y lo que está haciendo es atrasando. Como el abogado que va al médico cada vez que tiene una audiencia, ¿verdad? Para incapacitarse supuestamente y todo. Hay un momento en que el tribunal ya se va dando cuenta que es que utiliza esos mecanismos para atrasar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, alguna otra opinión o alguna interrogante que tengan?
Si no hay dudas, jóvenes, terminamos aquí la clase. Y buenas noches y cuídense. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Gracias, profe. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe. Y, Karina, Hola, yo al final otra vez, qué pena. no se preocupe, Karina, ya no estamos grabando, ¿verdad? No, ya no. Nada más. Ah, no, creo que sí, profe, me sale grabando.